Hablemos del protestantismo en el siglo XIX y su impacto en Chile. Para empezar, debemos tener en claro ciertas cosas. En primer lugar, el término protestante tiene un origen en la protesta formal realizada por el monje alemán Martín Lutero, donde atentaba directamente contra la Iglesia Católica. Posterior a esto se llamó protestantes a todos los simpatizantes con el mismo. Todo esto según García 2012. Para hablar de protestantismo en Chile, primero se debe conocer los orígenes de esta gran reforma que aún en la actualidad sigue vigente. Para esto nos remontamos al año 1517, específicamente el 31 de octubre, donde un monje alemán, el anteriormente mencionado Martín Lutero, decidió comenzar una poderosa revolución, clavando en las puertas del castillo de Wittenberg 95 tesis donde criticaba duramente a la Iglesia Católica y las negligencias al cuidar el rebaño por el entonces obispo. Todo esto nos relata Roper 2017. Pero, ¿por qué investigamos este tema? La existencia del protestantismo en la actualidad es innegable y se suele desconocer un poco sus orígenes que yacen desde el siglo XIX, al menos en nuestro país. Por esto, mediante un análisis cualitativo de datos de este mismo índole, se realizará la siguiente investigación. Respecto al método, para la época el practicar una fe diferente a la católica era un acto ilícito, por lo que la mayoría de los registros de primera fuente eran de índole oral o registrados en el extranjero. Debido a lo mismo, para el caso no hay muchos datos de índole cuantitativo, por lo que es más oportuno utilizar el método cualitativo, es decir, con datos y registros que no son específicamente numéricos. Debido a esto de la existencia de este movimiento, inicialmente europeo, que se expandió hacia la República de Chile, nacen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo llegó el protestantismo a Chile? ¿Cómo se expandió la Reforma Protestante en Chile? ¿Y qué impacto generó en el siglo XIX en nuestro país? Para abordar estas interrogantes se tiene como objetivo general comprender el impacto de la llegada del protestantismo a Chile en el siglo XIX. Para esto los objetivos específicos son, en primer lugar, sintetizar los datos generales sobre la llegada del protestantismo a Chile. En segundo lugar, conocer las consecuencias que dejó la llegada de la Reforma Protestante a Chile. También analizar las distintas oposiciones de la Reforma Protestante en Chile y por último, comprender los cambios políticos, sociales y culturales que llegaron con la Reforma Protestante. ¿Por qué estos objetivos? Es importante hacer una recopilación y análisis de los datos sobre este tema en específico. Para toda investigación, las fuentes son algo fundamental. Por esto, y refiriéndonos un poco al estado del arte, para hablar del protestantismo en Chile y su impacto, primero debemos conocer cuándo, cómo y por qué llegó a esta nación. Respecto a estos datos, Villa 2012 nos entrega datos generales sobre los inicios del protestantismo y su incipiente llegada a Chile. Sin embargo, y para sumergirnos en el tema en cuestión, Arcos 2013 nos habla de la gran oposición puesta por la Iglesia Católica a los protestantes. Al ser la Iglesia Católica la religión oficial de la nación, tenían un punto de vista fuertemente opuesto a todo el movimiento protestante. Entonces, Arco rodea de esta manera clara los temas. Por otro lado, el relato del mismo autor nos indica que el protestantismo estuvo fuertemente ligado con el liberalismo de la época, agregándose esto a las implicancias producidas por el liberalismo de ese entonces. Otro factor muy importante es considerar la mirada de los simpatizantes en la fe. Por esto, el artículo de Escobar y Núñez del año 2020 nos relata la misión evangélica de Christian and Missionary Alliance, que busca llevar el evangelio o movimiento protestante al sur de Chile. Para ver la eficacia de dichas misiones, se recurre a El Mercurio 2017, que nos entrega datos sobre la población protestante de Chile según el censo de este mismo año. García 2012 relata dónde se sientan las bases del protestantismo en nuestro país, mientras que García Archela 2009 tiene un punto muy importante y es específico para la investigación, ya que menciona el impacto intelectual producido con la llegada de los protestantes, el fomento de la lectura y la expansión de las Biblias como método de evangelización y culturización. Ambos artículos potencian los datos de esta investigación. Y por último, el artículo de Plans 2019, la Reforma Católica y Reforma Protestante, nos deja fuertes evidencias sobre la incidencia cultural que hubo por la Reforma Protestante en la época. Cabe destacar que si bien hay fuentes enfocadas en el protestantismo, estas no responden a las preguntas ni los objetivos de investigación.
Pero, ¿por qué es importante estudiar estos temas? Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente y proyectar el futuro. Por esto, si bien la Reforma Protestante iniciada en 1517 por Martín Lutero se expandió rápidamente por el mundo, tardó un poco en llegar al largo y angosto Chile. Investigar nos hará conocer que el movimiento protestante en Chile en sus inicios no buscaba solo expandir su fe, sino que también fue un gran agente potenciador en el movimiento liberal y la culturización. Por aquello, como docentes, es importante conocer las influencias de este fuerte movimiento en el área política y social de nuestro país. Además, considerando la alta tasa de cristianos protestantes que hay en nuestro país, es necesario conocer sus orígenes e intervenciones en la sociedad para así poder enseñarlas y dar a conocer a los estudiantes que comparten esta fe que su fe precisamente tiene un contexto histórico y un inicio fuertemente marcado en nuestro país.